Hola, buenos días. Estamos aquí con Paola Moreno. Em, Paola, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. Estoy contenta de estar aquí contigo hoy, de poder compartir con las otras personas, bueno, esta experiencia de inmigración y ya está. Bueno, Paola, para comenzar nuestra entrevista, primero me gustaría que te presentaras, que nos contaras quién eres, bueno, cómo te llamas, qué haces, nos contaras un poquito sobre ti. Luego te voy a preguntar sobre tu llegada en Francia, cómo hiciste para migrar, y luego que nos cuentes cómo ha sido tu vida en Francia, ¿sí? Si has logrado esas cosas que tú querías. Vamos a ir poco a poco entrando en tu vida como migrante en Francia. Así que vamos a comenzar con tu presentación. Ok, bueno, pues me llamo Paula Moreno, tengo 32 años, actualmente vivo en las afueras de París y también soy profesora de español en bachillerato. Bueno, de saber cómo llegué aquí, la primera vez que llegué fue en el 2013. Llegué como asistente española a Francia, que es una beca en intercambio entre el gobierno francés y los gobiernos de los países hispanoamericanos para intercambiar profesores de lenguas. Entonces, Francia envió profesores de francés a los países latinoamericanos y a España, y nosotros pues también enviamos profesores de español a Francia. Entonces, pues pude acceder a esa beca gracias al hecho, pues primero que todo, que tengo un diploma de lenguas extranjeras, porque es uno de los requisitos para poder enseñar aquí en Francia. También porque era profesora de francés en la Alianza Francesa en Colombia, entonces ese le da como un plus, como un más a la candidatura, y también porque ya tenía un cierto nivel de francés. Pues bueno, obviamente era profesora de francés, entonces pues debía tener un cierto nivel. Claro. Esa fue la primera vez en 2013 y estuve aquí un año con una visa de trabajador temporal que obtuve pues gracias a esa beca, y luego busqué si era posible poder hacer una maestría acá, ya pues con mis propios medios, con mis propios fondos y ya un poco más pues a la aventura. Pero pues hice esas vueltas antes de volver a Colombia, porque una de los requisitos para poder acceder a esa beca era tener que volver a Colombia. Yo tengo una pregunta para hacerte. Es como que, ¿cómo llegó a como ese sueño de venirte para Francia? Si tú te levantaste un día y dijiste, ay, me voy para Francia, o es algo que tú tenías desde chiquita, tenías este sueño de vivir en este país. Como, ¿cuáles fueron tus motivaciones para venir hasta acá? Mm. Desde pequeña empecé a aprender, y creo que eso fue como un elemento, ¿cómo se dice en francés? Déclencheur. Bueno, no sé, es que esa es una de las consecuencias de vivir tanto tiempo en Francia, empiezas a mezclar las dos lenguas, porque tu cerebro como que se la pasa jugando entre los dos idiomas. Como un elemento que me dijo, ay, mira, me gusta mucho estudiar lenguas y quiero seguir estudiando lenguas. Entonces, aparte del inglés, pues quise también aprender francés, porque tenía como no es una ilusión, sino un ideal, como había idealizado Francia. De hecho, uno empieza a aprender francés, pues empiezan a contarle que acá el gobierno pues es mucho más solidario con la población que lo puede ser el gobierno de Colombia, así es, respecto a subsidios, respecto al sistema de salud, al sistema de educación y bueno, todo eso. Claro. Entonces también como, ay, mira, pues qué interesante, qué chévere. Y bueno, yo hice, entonces cuando empecé a estudiar francés, yo veía a mi profesora de francés, mi primera profesora, y yo dije, ay, mira, una colombiana también, ay, mira, tan bonita, algún día yo quiero ser como ella. Entonces ya, bueno, pues ya me metí ahí por el mundo de ver la posibilidad de que siendo profesora de francés podía venir a Francia.
Y entonces dije, bueno, me meto por ahí. ¿Y cómo hiciste para concretizar este sueño? ¿Cómo hiciste para poder venir? Como, porque hay muchas personas que nos escuchan y que se dirán, y bueno, ¿y yo cómo hago para materializar eso? ¿Yo cómo hago para ir hasta Francia? ¿Qué necesito? Mm. Yo pienso que una de las cosas más importantes es la lengua. El francés es esencial. O sea, quiero decir, no quiere decir que uno no, o sea, que no pueda ir a Francia sin saber francés. Ok, pues buena suerte. Pero el saber francés ayuda muchísimo, facilita mucho la vida, tanto para encontrar un trabajo como para socializar. Es muy importante y es necesario. Yo diría es obligatorio, aunque yo sé que no todo el mundo puede hacerlo, pero es muy importante. Del francés, ¿cómo hiciste con este tema de la embajada? Ah, porque yo creo que Mm. uno de los, como de las dificultades para poder acceder a ese sueño que uno tiene, ya sea para ir a Estados Unidos, venir a Francia o ir al país que sea, es, sobre todo para ir a estudiar, es el tema de cómo haces para que en la embajada te acepten tu dossier, te acepten tus documentos, cómo haces para tener esa solvencia económica, ¿cómo hiciste tú? Bueno, respecto a lo de la solvencia económica, es verdad que es un aspecto bastante delicado porque pide mucho dinero. Y entonces, pues en ese momento, cuando yo me encontré frente a esa realidad, pues yo le pregunté a una profesora mía de francés que también había venido, cómo había hecho ella. Entonces ella me dijo, mira, 3 meses antes de que tú tengas la cita en la embajada, tú le pides a alguien que tenga ese dinero que te lo preste, que te haga la transferencia a tu cuenta bancaria personal y con eso, porque uno tiene que presentar en la embajada los extractos bancarios de los 3 últimos meses, cuando tú presentes los extractos bancarios, va a aparecer como si esa plata fuera tuya. Y ya luego cuando tenga la visa o no sé qué, nada, pues ya devuelve la plata a la persona que te la prestó. Claro. Y además de eso, pues digamos que afortunadamente mi papá también se portó como garantía para eso y entonces pues a él también le tocó presentar todos esos que son documentos de documentos fiscales, documentos de contabilidad, cuánto sueldo ganaba, los extractos bancarios también de la cuenta, eh, pues como para que la embajada viera de que incluso si yo algún día no podía, había alguien que me ayudaba, ¿sí? Que me apoyaba económicamente. Entonces, pues así fue. Y yo recuerdo pues el día en que tuve La la entrevista. entrevista a la embajada y pues yo digo que afortunadamente yo llevaba el apoyo también del hecho de trabajar en la Alianza Francesa, de ser profesora de la Alianza Francesa y de tener también lo de la beca, Claro. que también me ayudaba a acceder a porque la beca es también, o sea, uno viene con un contrato del Ministerio de Educación Nacional francés. Entonces uno viene con una visa de trabajo de un año. Entonces, por un lado, trabajar en la alianza, hablar francés, tener el diploma de los idiomas, la de la servicio económica y también pues de que tenía un contrato con el Ministerio de Educación francés. Claro, y cuando tú llegaste a la embajada, no sé si recuerdas, porque fue ¿hace cuántos años fue todo este tema? Casi 10 años ya, sí, Bueno, en hace septiembre casi van a 10 ser 10 años. años. Tal vez no recuerdas, pero a veces esas experiencias nos marcan. Entonces, tal vez si recuerdas un poco de cómo fue esa entrevista, más o menos qué preguntas te hicieron, cómo te sentiste tú en ese momento. Pues igual uno de todas maneras, uno está muy nervioso porque uno siempre tiene la posibilidad en su cabeza de que se la nieguen, ¿no? Pues se preguntan qué es lo que va a venir a hacer, o sea, va a venir a Francia, qué es lo que va a ir a hacer, dónde va a vivir, cuánto tiempo se va a quedar, cómo va a hacer para vivir durante ese tiempo, económicamente hablando. Le pidieron, pues en mi caso me pidieron que mostrara el contrato de la aceptación del contrato de trabajo, el tiquete de ida y vuelta, porque siempre hay que tener el tiquete de ida y de vuelta, que es el más importante. Eso como que les asegura de que uno va a volver después, que no se va a quedar en Francia. Y sí tenía familiares en Francia.
los documentos del aval, pues de que yo, que tenía mi trabajo acá, que tenía el trabajo allá en Alianza Francesa. Y tú nos has dicho desde que comenzamos la entrevista que tú hablabas francés porque eras Sí. profesora. Qué nivel de francés tenía y qué nivel de francés exigen? Porque pues yo me imagino que no es el nivel que estás comenzando, sino es un nivel elevado, ¿no? Sí, en esa época, mientras yo trabajaba en la Alianza Francesa, yo pude hacer el C1. Entonces yo, pues, cuando yo empecé a hacer mi práctica en la Alianza Francesa, yo tenía el B2 y ya pues cuando empecé a trabajar y todo eso, ya pues gracias a la interacción constante con franceses, al hecho de dar clases en francés y todo eso, me ayudó a subir el nivel, a aumentar el nivel y ya pude presentar el C1 y lo obtuve. Entonces el C1 es el nivel como avanzado. Sí. Es decir, que como para que hagamos recapitulemos más o menos, es decir, que para venir acá tienes que tener esa lengua a un nivel C1. Si además de eso tú tienes que tener una persona que sea un garante, tienes que tener ese Ujú. dinero, ¿sí? Que le Sí, demuestres a la embajada. Esas son como dos cosas como súper importantes, ¿no? sí. Tener como, Pero yo pienso que no todo el mundo debe tener un C1. O sea, yo tenía el C1, o sea, el mínimo, el nivel mínimo para la beca era un B2. Por ejemplo, ya como estudiante no se necesita tener un B1. O sea, de eso depende mucho del tipo de estudios que las personas quieran hacer. O sea, mínimo antes para hacer estudios era como un B1. Ahora, si uno quiere, por ejemplo, hacer estudios literarios o algo así, ya se debe tener un C1. Y ahora creo que normalmente es un nivel B2 para venir a hacer estudios. claro, entonces depende de lo que se vaya a estudiar. Es decir, que la persona Exactamente, tiene que averiguar el exactamente. nivel que le piden para poder presentarse a la embajada. Y Ujú. luego que tú ya tenías tu pasaporte en mano, que ya estabas como, bueno, voy a lograr el sueño de mi vida, cuando tú llegaste acá, ¿qué pasó? Cuéntanos un poquito, ¿dónde llegaste? ¿Dónde te alojaste? ¿Qué pasó? Bueno, ahora con los años y con la retrospectiva, yo me digo que yo estaba loca, porque, o sea, cuando yo fui a la embajada, a uno le piden mostrar, por ejemplo, dónde se va a quedar uno los primeros días. Y yo había hecho una reservación en un hostal, o sea, lo que en Colombia sería como un hostal, que aquí se llama un auberge de jeunesse. Pero era mucho dinero, entonces yo dije, no, yo no voy a quedarme ahí, yo voy a cancelar eso. Y bueno, antes de, pues cuando estaba acá, cuando yo llegué, yo me acuerdo, yo llamé al hostal y dije, no, mire, finalmente yo no voy a ir, cancelen eso y bueno, yo no lo pagué. Porque ¿Para también dónde hay que te escoger, fuiste? ¿ah? ¿Y para ¿Ah? dónde te fuiste si lo cancelaste? Exactamente. Pero entonces, en esa época, pues yo tenía 23 años y yo había escuchado también que existe Couchsurfing. Entonces yo dije, ay, pues mira, voy a hacer en Couchsurfing. Y la primera vez llegué de un chico, Couchsurfing es cuando alguien acepta alojarte gratuitamente, es algo como muy, muy solidario, muy cooperativo, es dar y recibir, ¿sí ves? Ujú. Entonces esa es como la base del Couchsurfing. Y me recibió un chico marroquí en su casa, muy amable, en el 92 en Boulogne. Y me quedé como 2, 3 días en la casa de él. Y yo me acuerdo que yo estaba en la casa de él y yo empecé a buscar en los anuncios de Le Bon Coin, y bueno, el Bon Coin es donde uno busca aquí los alojamientos, bueno, todo eso. Entonces, bueno, y hace también otras cosas, pero en ese caso yo lo utilicé para buscar alojamiento. Y yo ya pues con un nivel C1, póngale pues cuidado. Yo llamaba, bueno, sí, buenos días, no sé qué, estoy interesada en el anuncio de que se está arrendando una habitación, no sé qué. Y una señora, a mí me dolió tanto, o sea, yo me sentí tan humillada que yo me acuerdo, yo le hablaba y la señora me decía, no, no le entiendo, no le entiendo, no le entiendo lo que me está diciendo. Y estaba hablando en francés, o sea, en mi francés C1 que yo tenía. No, no le entiendo. Y me colgó. Claro, pero yo creo, Paola, que es importante hacer como esta distinción, que el nivel C1 que tú obtienes en Colombia no sería el nivel C1 que tú tienes en Francia, porque de todos modos Sí, tú sí, estás sí. viviendo en Esa es Colombia, otra entonces cosa, no es sí. el mismo nivel. Tal vez ese nivel C1 acá en Francia sería un nivel B2, no sería tal vez el nivel C1. Yo pienso que el nivel C1 es el nivel C1 de francés académico, de francés, sí ves, bueno, acá, sí, llamémoslo así académico, pero es que cuando uno llega acá uno también se da cuenta, una de las cosas fue eso,
que bueno, tú sabes hablar francés, pero realmente el francés que tú hablas y el francés que hay acá es otra cosa. Entonces, las próximas veces yo le dije a él, mira, me hace el favor y llamas en mi lugar y él fue el que me, bueno, el que me ayudaba con eso. Luego de 3 días, yo me fui para la casa de un chico, creo que era indio, Ujú. y me Sí. quedé como 3 días también con él. Él vivía con un chico de, creo que era libanés. Vivían los dos en un apartamento y también lo mismo, ellos muy solidarios, muy amables conmigo. Pasé esos 3 días con ellos y pues mientras tanto yo buscaba para dónde irme, pero pues no es para nada simple, porque cuando uno llega acá, para uno poder arrendar cualquier cosa, uno debe tener una garantía francesa. O sea, Claro. no puede ser extranjera. O sea, lo que a mí me sirvió en la embajada para obtener la visa aquí en Francia no, teóricamente no me servía. Sí, muchas veces me decían, no, pero es que tiene que ser una garantía francesa, tiene que ser una garantía francesa, si no, no. O sea, es que ni siquiera los españoles, que los papás vienen acá al lado, los papás le pueden servir de garantía, porque no son franceses. Eh, Es decir, bueno, que ese fue un primer obstáculo en tus sueños, ¿no? Ese lograr en dónde vivir. exactamente. Y algo que es tan básico. O sea, tú te dices, yo no puedo vivir debajo del puente. Sí, ves, o sea, como no. Y finalmente, luego pasé los 3 días en la casa del chico hindú, me fui para la casa de un chico francés, eh, que también pasé los 3 días ahí, que también fue muy amable, muy simpático, todos fueron muy respetuosos conmigo, o sea, nadie me pidió nada. Eh, y finalmente, pues yo ya estaba desesperada porque yo hacía visita, yo llamaba, no sé qué, de un lado para otro. Eh, Fui a un apartamento en Créteil, en las afueras de París, también al sur, y un señor iraní tiene un apartamento y él alquilaba los cuartos de los apartamentos para estudiantes. Entonces, él me contó que él era refugiado iraní. Entonces, yo pienso que ese fue su lado de humanidad. Sí, es de decir que él algún día estuvo en una situación un poco parecida a la mía, que él vivió lo que yo viví y yo pienso que eso también como que hizo que él fuera solidario conmigo, ¿no? Y Claro. esos son como ese tipo de personas que yo digo, son como ángeles, ¿no? Claro. Y entonces yo le dije, mire, pero es que yo no tengo gajón francés. Y entonces él me dijo, pues entonces yo dije, "Ay, Dios mío, ¿yo cómo hago?". Pues yo lo único que podía hacer era mostrar los extractos bancarios de mi cuenta, lo que yo tenía, lo que me han prestado, y convertirlos a euros. Eso fue lo único, porque obviamente estaban en pesos colombianos, entonces pues para Claro. los pesos colombianos no quería decir nada. Entonces yo le dije, mire, pues hoy en día el peso colombiano o el euro está tal, y yo hice la conversión en la calculadora, y yo le dije, mire, yo mi cuenta bancaria, yo tengo esto. Eso es lo único que yo le puedo garantizar. Y finalmente, pues el señor me hizo el favor de alquilarme el cuarto donde me quedé durante 3 meses, yo creo. Eh, Luego yo quise acercarme a París, de París más bien, y busqué una señora que era profesora era ex profesora de universidad, y también estaba alquilando su cuarto, pero eso no fue para nada una buena experiencia. Eh, no me acuerdo cuánto tiempo duré con ella. No sé, o sea, la señora era artista también y yo pienso que, yo no sé, ella vivía como, no sé qué concepción tenía ella del mundo, pero bueno, tuvo problemas con la señora que se ocupaba de ella y bueno, finalmente ella terminó echándome sin ninguna razón. O sea, que yo hubiera hecho algo malo o algo más y esa fue la peor experiencia mía aquí en Francia. Eh, Porque ella me había dicho, mira, necesito que desocupes el cuarto dentro del mes. Entonces, pues empieza a buscar, mira, a ver para dónde te vas. Y además, lo peor de todo, eso es otra cosa, era que yo no tenía ningún contrato de arrendamiento. Claro.
No Entonces, tenías cómo reclamar ante el Estado. exactamente, entonces yo no tenía ninguna garantía de poder defenderme o de reclamar cualquier cosa. Y un día yo estaba trabajando, en esa época yo trabajaba en un McDonald's porque eso fue el trabajo que yo conseguí cuando llegué acá, Pero tú con ya mi estabas visa. estudiando, tú ya Sí, como estudiaste. visa estudiante. Y entonces ese día yo estaba trabajando y yo recibí un mensaje de la señora que me dice, mira, tienes que irte esta misma noche. Y yo me quedé, pero, ¿cómo? Y yo terminaba mi jornada de trabajo como a las 8 de la noche. Y o sea, yo dije, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo para dónde voy a irme si yo no tengo nada de mis cosas? O sea, ¿yo qué voy a hacer? Eh, yo llamé a un amigo colombiano y yo le conté. Y también llamé al chico con el que estaba saliendo en esa época y yo les dije, pues que por lo menos vinieran a ayudarme a recoger el trasteo que yo tenía, porque yo no podía con todo. Y cuando yo llegué allá a la casa, al apartamento donde la señora vive, ella había echado todas mis cosas entre una bolsa negra. O sea, primero, ella había tocado mis cosas sin mi autorización y segundo, los había echado entre una bolsa de basura. O sea, Claro, psicológicamente es muy impactante. claro. Sobre todo que nosotros venimos de una sociedad donde tal vez este tipo de cosas no suelen pasar. Entonces yo creo que vivir con eso en ese momento no solamente es impactante a nivel emocional, sino también en tema cultural, porque pues tal vez Mm, pensarías en Colombia yo no hubiese vivido este tipo de cosas. exactamente, exactamente. No, y también, o sea, lo que les estaba contando ahorita que yo trabajaba en el McDonald's, o sea, yo pienso que ese fue el golpe más duro que yo tuve en mi ego, ¿sí ves? De decirme, yo en Colombia yo era profesora de francés, ¿sí ves? O sea, tú en Colombia dices, ay, soy profesora de francés, como, ay, tan chévere, no sé qué, no, 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 todo el mundo está como, ay, profesora de francés, tan chévere, tan cool, tan interesante, no sé qué. Y tener en Francia que llegar a cuidar niños, a trabajar en un McDonald's, o sea, mis papás sabían que yo trabajaba, pero o sea, yo me avergonzaba de decirle a mi papá de que yo trabajaba en un McDonald's. Sí, es porque para mí era duro dentro de mi ego, ¿sí ves? Fue como 1 o 2 años después que mi papá vino, que yo dije, no, pues yo ya no le puedo esconder eso, ¿sí ves? Entonces yo decidí como ven, papi, te invito a comer a McDonald's. Entonces él lo llevé al McDonald's donde yo trabajaba y yo le dije, mira, papi, la verdad es que yo trabajo aquí. Sí, entonces mi papá se quedó como, ok. Sí, pero, o sea, mis papás siempre han sido como muy, muy comprensivos en ese, y pues tampoco me juzgaron ni nada. O sea, yo creo que era más como yo personalmente que me lo tomaba mal, ¿sí ves? Como Claro. el sentido de tener un poco como de rebajarme respecto a lo que yo vivía en Colombia, ¿sí ves? Claro, porque es un tema de estatus, es como que tú llegas acá y tu vida como que comienza de cero y no tienes el mismo estatus que tenías en Colombia. Que tal vez en Exactamente. Colombia tu familia es una familia, no sé si es una familia de clase media, tal vez, entonces no es el mismo estatus que acá en Francia. Quería preguntarte, porque me parece como súper interesante para las personas que nos están escuchando, y en cuanto a la educación, porque tú nos has contado un poco sobre tu vida, sobre esa experiencia de vivienda, pero en cuanto a lo que tiene que ver con la educación, en cuanto a lo que tiene que ver con el sistema francés, porque tú viniste a estudiar, ¿qué piensas tú del sistema francés? ¿Si era lo que tú esperabas, si esas expectativas que tú tenías de Francia, o todo lo contrario, o simplemente tú puedes calificarlo como, bueno, no es ni lo que yo pensaba, ni tampoco está malo? Y que nos cuéntanos un poquito sobre eso. Mi experiencia como estudiante, Tu experiencia como estudiante, pero también qué piensas tú del sistema francés. Si te parece que ah, sí es lo que tú esperabas. voy a empezar por mi experiencia de estudiante. O sea, yo en Colombia siempre fui la buena estudiante, que los profesores querían mucho, ay, no sé qué, la preferida, no, no, nada, juiciosa y todo eso. Tenía buenas notas, bueno, y eso. Entonces, cuando llegué acá me estrellé, a pesar de que tuve, o sea, vuelvo otra vez, tenía mi C1, pero mi C1 como que me estrellé con la disertación. Me estrellé con la disertación ¿Qué es es una como un disertación? ensayo, pero súper elaboradísimo, con una metodología súper estricta a la francesa y que no te puede salir de porque, mejor dicho, todo está mal.
Entonces me estrellé con la disertación, me estrellé con los anfiteatros de 60 estudiantes también, que yo nunca había visto eso en Colombia. O sea, uno en Colombia siempre tenía sus clasecitas de 30 estudiantes en la universidad, no sé qué, y bueno, todo muy bien. Y de llegar a un anfiteatro que se llama acá, con 60 estudiantes todos metidos en una sala, que son las escaleras así como elevadas, y que allá al fondo, en la parte de abajo, está la tarima, llamémosla así, con el profesor. Como en las películas de Estados Unidos. Exactamente, sí. Y decir como, ay, ver, también otra cosa que me impactó mucho, ver todos los chicos con sus computadores. Sí, es mientras en Colombia uno todavía estaba como, ay, bueno, con su cuadernito, tomando nota, no sé qué, na. Y bueno, y en esas clases de anfiteatro también estaban una sola nota para todo el semestre, mientras que en Colombia uno tiene el control continuo, o sea que uno tiene varias evaluaciones durante el semestre. O sea, si yo me tiraba esa última evaluación de semestre, me tiraba completamente la materia. Claro. Entonces también fue como que, primero la presión de tener que hacer, y además eran disertaciones de evaluación final. O sea que si yo me lo tiraba realmente. Eh, pero lo chévere también era, por ejemplo, que las clases son muy internacionales, o sea, hay compañeros de todas las partes del mundo, y tú puedes interactuar con gente de todas las partes, que yo todavía tengo una amiga, por ejemplo, que es de Marruecos, y yo a ella la conocí, nos conocimos así, en ese primer año de maestría, y tengo una amiga colombiana también, y entonces es como chévere también tener compañeros de todas las clases del mundo, mientras que en Colombia, pues uno por lo general siempre se queda como entre colombianos, de distintas regiones de Colombia, pero todos somos colombianos. Entonces sí, fue duro en ese sentido de tener que adaptarme a la disertación. Eh, Y en cuanto pero yo pienso, a la calidad de la educación, ¿qué te parece? mmm, yo pienso que yo estaba acostumbrada a la metodología de aprender investigando, por lo general individualmente o en grupo, en Colombia, respecto acá, que son más como clases magistrales. Sí, también hay trabajos en grupo, pero es más como una enseñanza como depositaria en la universidad, ¿sí ves? Y ¿Qué no es quiere tanto decir eso? como, ¿Qué quiere ¿ah? decir una enseñanza? ¿Qué quiere decir una enseñanza magistral, una enseñanza depositaria? ¿Cómo O lo sea, podrías explicar? como que el profesor es el que da todo. Y como, bueno, es mi lado como de profesora de decir eso, como que es el profesor el que da todo y el estudiante solamente recibe de manera pasiva, y luego el día del examen tienes que vomitar todo lo que el profesor te había dicho. Para ir, para ir cerrando nuestra entrevista, yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son tus proyectos profesionales a corto y largo plazo? Y luego que nos contaras un poquito sobre esas cosas que extrañas de Colombia, ¿sí? O las cosas que no extrañas de Colombia. Entonces, primero nos vas a contar cuáles son tus proyectos a corto y largo plazo, y luego nos vas a decir qué extrañas y qué no extrañas de Colombia. Mm, mis proyectos profesionales todavía están como muy indefinidos. Todavía no sé qué va a pasar conmigo. Creo que si las cosas salen, haría una reconversión, pero todavía no lo sé. No está claro para mí. Una reconversión es cambiar de profesión. Que creo que Em, y que extraño Colombia, extraño mi familia. O sea, una de las cosas, lo más doloroso, pienso yo, de esta experiencia de migración es dejar a la familia. Eh, de darse cuenta que los padres envejecen, que los niños crecen, que los amigos se casan, que por ejemplo, sí, o sea, bueno, los primos, los hermanos se casan, tienen hijos, que todo el mundo como que la vida de los demás va pasando, ellos evolucionan y uno no está ahí. Eso es como lo más doloroso de todo eso, de que si algún día les pasa algo, tú no vas a poder coger un taxi o un bolivariano e irte a verlos o coger un avión, sino que va a ser muchísimo más complicado para ir. Entonces eso es como lo más difícil de todo esto. También es muy duro no pasar las fiestas de fin de año
en Colombia, porque aquí el ambiente es completamente diferente. Entonces extraño mucho las fiestas de fin de año en Colombia, la alegría, la bondad de los colombianos, la familiaridad. Extraño el ambiente de alegría, el ambiente de positivismo, de que a pesar de que tenemos dificultades, tratamos de seguir adelante con felicidad y encontrar motivos para hacer la fiesta, para rumbear, a pesar de todas las dificultades. Y hay veces también extraño algunos alimentos, pero no sé, pienso que creo que ya me he ido acostumbrando como a comer de diferente manera. Entonces me hace mucha falta el calor también, o sea, el sol, la luz. Sí. Yo pienso que eso es como lo que más extraño de Colombia y a pesar de que hace 10 años que estoy acá y todavía lloro escuchando música colombiana. Es duro. Y dinos tres cosas que tú no extrañes de Colombia, que tú dices para nada y me siento muy contenta de estar acá porque no extraño esas tres cosas. No extraño la inseguridad. Tampoco extraño, no, diría como ese pensamiento mm, machista o súper religioso que hay veces hay en Colombia. ¿Sí ves? Puede que haya cambiado desde hace 10 años que yo me fui. ¿Sí ves? Porque a veces veo como en mis amigos de que las cosas han cambiado, pero pues yo siempre me quedé con ese recuerdo de Colombia cuando yo me fui. No extraño eso y ¿qué otra cosa no extraño de Colombia? Se me olvidó qué otra cosa había dicho. Tal vez solamente son dos cosas. Em, eh, ay, no me acuerdo qué otra cosa había dicho. Yo pienso que es eso, la inseguridad y también, y digo yo, no extraño tampoco la inestabilidad económica, ¿sí ves? Porque no lo digo únicamente por mí misma, lo digo también como por las otras personas. Si ves yo admiro mucho a la gente en Colombia que vive con un mínimo, que tiene 4 hijos, que se levanta a las 4 de la mañana. Uno dice, pero Dios mío, ¿cómo hacen? Claro. ¿Cómo hacen para vivir? ¿Cómo hacen para hacer rendir la plata? ¿Sí ves? Y una de las cosas que yo admiro mucho de Francia, digámoslo así, es el apoyo que de cierta manera hasta hace alguna época el Estado daba a la gente que lo necesitaba, el apoyo económico. ¿Sí ves? Los subsidios, si tienes hijos, si estás desempleado, entonces bajo ciertas condiciones el Estado te puede dar una cierta cantidad de dinero mientras encuentras un nuevo trabajo, el sistema de salud. Bueno, hay muchas ventajas que tiene Francia y que desafortunadamente en Colombia no. Sí, no tiene nuestro país. Exactamente. Paola, y para terminar, ¿qué consejos tú le darías a esa persona que quiere venir a Francia, a esa persona que tiene esos sueños que tú tenías hace 10 años? ¿Qué consejos tú les podías dar? Así unos dos consejos que tú le dieras. Aprende francés. No es porque yo sea profesora de francés, bueno, porque yo hubiera sido profesora de francés, pero sí, el francés es muy importante. Y segundo, yo pienso que hacer las cosas de manera legal te da mucha tranquilidad. Sí es, porque esa es otra de las realidades. O sea, yo tuve la ventaja de poder venir legalmente, pero yo también conozco muchas personas que han venido de manera ilegal. Y puede que entrar sea fácil, pero ya una vez que estás adentro y que no tienes papeles, es otra cosa. O sea, es como el contrato, como la señora que me alquiló el cuarto y que yo no tenía contrato de arrendamiento. Yo no Sí. podía reclamar nada, no podía decirle nada a la policía tampoco, porque legalmente no tenía nada. ¿Sí ves? O sea, entonces yo pienso que en la inmediatez puede ser ventajoso venir sin papeles, pero a largo plazo
No, para una búsqueda de trabajo no es ventajoso, para instalarte aquí tampoco, o sea, estar legalmente te da tranquilidad. ¿Sí ves? Claro, La tranquilidad de si yo me encuentro a la policía en tal lugar y me paran, yo estoy tranquila de que no me van a decir nada, no me van a, ¿sí ves? De que puedo conseguir un trabajo más fácilmente, de que claro. puedo tener un contrato de arrendamiento más fácilmente, o sea, la tranquilidad que uno le da, eso de, eso es, o sea, por un lado el francés y segundo, Venir legalmente. exactamente. Claro, porque yo me imagino, hay un choque cultural, y además de eso, si tienes un tema que tiene que ver con los papeles, pues te Mm, dificulta mucho más la situación. sí, Paola, muchas gracias por esta entrevista. Te deseo un buen día, un buen fin de muchas semana gracias. y bueno, Pues chao. nos vemos pronto y chao a Hasta todos. pronto. Y bueno, yo podría decir que adelante, o sea, si eso es un sueño, que sean, digamos, de cierta manera locos como yo, porque yo no me arrepiento, sin mente como los pollos, como dice, pero de todas maneras, haciéndolo de manera correcta. ¿Sí ves? Yo me Vale, voy, pero me voy con mis papeles porque ya estando allá, miren, o sea, es darse cuenta, yo teniendo nivel de francés, viniéndome con papeles, las cosas que he tenido que vivir. Entonces, imagínense las otras personas que han venido sin francés y sin papeles. claro, mucho más difícil. Muchas gracias, Paola, que tengas un buen fin de Vale, semana. Chao, chao, nos vemos. nos vemos. The strangest feeling to know what to believe in.